solo en Ecuador, en diferentes partes del mundo estamos viendo que hay incendios por diferentes causas y el espacio, el entorno que más nos impresiona es lo que vivimos localmente. En Quito, hace unos días se vivieron días de mucha tensión por los incendios forestales y también hemos visto inicios en otras partes del país. La pregunta que vamos a hacer hoy es cómo la comunidad puede contribuir a evitar incendios y proteger los bosques, y para eso vamos a conversar con Felipe Pazmiño. Él es gerente forestal de Aglomerados Cotopaxi. Aquí también le voy a preguntar cómo las empresas, la empresa privada, puede involucrarse de manera proactiva para la prevención de incendios. Bienvenido. Muchas gracias, Clara. Un gusto y gracias por el espacio, por la entrevista. Creo que es un tema súper importante y relevante de temporada. Sabemos que hay una temporada de incendios, la temporada de verano, la temporada donde no hay lluvia, y ahí es donde ponemos toda la atención. Sin embargo, el tema de incendios es algo que hay que trabajarlo todo el año y hay que ir concientizando y generando conciencia para prevenir los incendios. La situación vivida en Quito, en la capital, pues generó mucho impacto porque la ciudadanía se dio cuenta que no solamente es el incendio en el bosque, es decir, no es como el espacio geográfico que está sufriendo por el fuego y por el calor, no, se dio cuenta que hay un sinnúmero de consecuencias y de desplazamientos humanos que limitó las actividades y que hizo realmente que la dinámica cambiara completamente. Entonces, ¿qué se vivió la semana pasada? Felipe, por favor, ya que nosotros estamos en Guayaquil desde la cabina, pero tú estás allá, ¿qué se pudo percibir en cuanto a la conciencia de la ciudadanía con respecto a este tema que ha sido tan álgido en los últimos días? Bueno, yo creo que fue una situación crítica que colapsó la ciudad para empezar, ¿no? Entonces, es lamentable que tengan que suceder y existir estos eventos para que realmente la ciudadanía tome conciencia y reaccione y quiera hacer algo. El tema de los incendios forestales no es un tema nuevo. Sin embargo, dado el calentamiento global, ha ido empeorando. Y no es un tema de Quito, no es un tema del Ecuador, es un tema mundial. Los grandes incendios en California, en Chile, en Colombia y en general en el Ecuador tuvimos grandes incendios en Loja. Creo que este año el más grande y el más importante y el más impactante fue Loja. En Guayaquil, la provincia de Guayas estuvo muy afectada, en Imbabura, la provincia de Cotopaxi tuvo 3 grandes incendios dentro del Parque Nacional Cotopaxi, por sichos, en los predios y los bosques, las plantaciones forestales de Aglomerados Cotopaxi, y el de Quito. Entonces, incendios tuvimos una larga temporada y de incendios de gran magnitud. El de Quito, obviamente, los bosques y la vegetación, los incendios forestales están en las áreas rurales donde no hay ciudades, donde no hay mayor desarrollo urbano. Sin embargo, el impacto es fuerte a la biodiversidad, a la fauna, a los bosques que se queman, donde se libera una cantidad inmensa de carbono, de dióxido de carbono que ha sido secuestrado durante años de los bosques. Pero ya cuando empiezan a convivir estas masas forestales con ciudades, el incendio del año pasado en Chile, en Valparaíso, tuvieron que evacuar Valparaíso y se perdieron cientos de casas, vehículos, y el impacto económico y social por un incendio es importante, y eso es lo que vivimos en Quito, porque ya empieza a convivir el bosque y la vegetación en laderas con casas y áreas urbanas. Entonces el impacto es importante, además de vías que cruzan por esas plantaciones o bosques. Entonces el tema es no cómo combatir los incendios, sino cómo prevenirlos para no tener estos impactos tan importantes. Correcto. Bueno, has dicho cosas muy, muy importantes, ¿no? La ciudad colapsa, la ciudadanía reacciona, esto está relacionado con el calentamiento global. También empiezan a generarse dudas y preguntas sobre el origen y los orígenes de estos incendios. Entonces, antes de que podamos conversar sobre la prevención, que es lo más importante, sí me gustaría también que después de estos días de análisis nos pudieras compartir esa mirada con respecto a las causas específicas de estos incendios.
Sí, la gran mayoría de los incendios forestales son provocados. Es alguien que prende un fuego por alguna causa. La primera, por ejemplo, que nos enfrentamos, todavía hay una cultura, hay gente que quema la basura en el área rural. Entonces es un día de mucho sol, mucho viento, 3 de la tarde, prenden la basura, ese incendio se va de las manos. Lamentablemente hay gente que quema el pajonal, los páramos, con el fin de que se rebrote y haya un brote tierno que comen los animales. Hay gente que quema para hacer cacería con conejos. Hay gente que bota una colilla. Entonces, es gente que prende por algún motivo y se genera o se va de las manos de estos incendios forestales. Yo diría que esa es la gran mayoría. De ahí, bueno, no sé si hay algo de piromanos que van y prenden por desadaptados, pero eso de que la botella, el vidrio y el sol haga que se prenda un incendio es muy difícil en las condiciones en Ecuador. Eh, Hemos tenido incendios a veces cuando han caído rayos y en un sistema eléctrico saltan chispas, pero ha sido uno en todos los años, en 20 años que yo estoy en esta profesión. Entonces, a la final, yo diría el mensaje es que los incendios son provocados desde alguien que no tiene las precauciones, prende fuego por distintas razones y se va de las manos. Es evidente que hay falta de educación con respecto a los incendios, a cómo se provocan y también al manejo. Vamos entonces a hablar sobre esta prevención. Es difícil hablar de prevención cuando son territorios tan amplios, cuando son áreas realmente enormes que difícilmente se pueden vigilar. No tenemos realmente digamos, guardias forestales suficientes que protejan las áreas naturales del Ecuador, sabiendo que el Ecuador es un país que tiene una biodiversidad increíble. Entonces, ¿cuáles serían las formas de poder prevenir? Nosotros estamos hablando desde la ciudadanía, también desde, por ejemplo, la empresa privada. Danos las pautas de cuáles serían los caminos. No sé, yo creo primero, y es el camino largo, pero creo que es el más eficiente, es educando a la comunidad. Yo creo que los niños de hoy ya tienen mucho más conciencia sobre el ambiente. Y yo diría antes que había un incendio y se quemaba, no, es monte y no importaba. Yo creo que ahora eso ha ido cambiando y se ha ido generando una conciencia de la importancia de los servicios ecosistémicos de los bosques, del valor de la naturaleza. Entonces, uno es eso, es valorar la naturaleza, los bosques y tener esa cultura forestal en el país. Entonces, ir educando. Y lo otro es que los incendios, para que se dé un incendio forestal, tienen que haber ciertas condiciones. Entonces, en invierno, cuando hay lluvia, nos olvidamos de los incendios forestales. Sin embargo, creo que deberían haber alertas tempranas o mayor comunicación cuando uno está en alerta amarilla de riesgo de incendios y peor si está en naranja o roja. Cuando ha habido más de 40 días sin lluvia, la humedad relativa es baja, hay radiación por la intensidad del sol, hay vientos fuertes y hay combustible, es una bomba de tiempo que con una chispita eso se hace incontrolable. Entonces, a la final es ir generando esa conciencia y que la ciudadanía sepa que estamos en alerta amarilla, que estamos con alto riesgo de incendios forestales, para que no quemen basura, para que no quemen y preparen el terreno para agricultura con fuego, para que sean cuidadosos con la colilla, y eso irá reduciendo la incidencia de incendios. Y por otro lado, creo que el Estado ha trabajado mucho. Yo me quedé sorprendido el equipamiento y todo lo que se ha invertido, y en entrenamiento para bomberos especializados en incendios forestales, motobombas, herramientas que me dio gusto conocer. Pero es eso, ¿cómo detectas a tiempo? ¿Cómo monitoreas de que si sale un humo pequeño? Si uno detecta un fuego pequeño, puede ir y con el pie apagarle y no pasó nada. El problema es cuando detectas que ya es un incendio de gran magnitud y necesitas muchos recursos para combatir. Entonces es eso, la detección temprana, monitoreo, tener brigadas y gente con equipamiento, con conocimiento para poder combatir estos incendios. Y lo último es la infraestructura, tener accesibilidad, tener fuentes de agua, tener caminos,
maquinaria que se necesita para apagar esto, que muchas veces no está a la mano. Entonces, un conjunto de acciones que hacen que se prevenga, se detecte, se controle, se combate en caso de que ya sea un incendio. Me voy a quedar en el punto 5, que yo anoté varios, y el quinto fue el de monitoreo y detección temprana. En el 2024, en tiempos de inteligencia artificial, donde los drones ya son del pasado, ya no es algo nuevo, ¿cómo, qué está pasando en el mundo para hacer detección temprana con respecto a la tecnología? ¿O qué está haciendo la tecnología para detección temprana en otros lugares del mundo y que tal vez aquí no, o sí? No lo sé, porque me mencionaste que hay equipamiento y que sí se está dando recursos importantes para este punto en particular. Yo creo que mucho. La empresa privada ha invertido, porque a la final es una inversión que haces en equipamiento, en monitoreo, en entrenamiento, y, y utilizar la tecnología y las herramientas que están disponibles hoy en día para poder beneficiar a la sociedad y combatir los incendios. Pero los puntos de vigilancia, ¿no es cierto? Antes se tenían torres y tienes puntos de vigilancia con personas que están monitoreando. Hoy ya tienes simplemente cámaras, con cámaras térmicas o con inteligencia artificial que ayudan a detectar y tener este monitoreo. Puedes monitorear en la noche, a largas distancias. Ya llega una alarma al celular a todos el equipo del plan de los programas, ¿no es cierto?, de incendios. Hay drones que ayudan a detectar y a evaluar, y ya cuando estás en un incendio, porque está cubierto de humo, pero tienes un dron con cámara térmica, sabes muy bien dónde está el foco de calor, dónde está la cabeza del incendio y cómo combatirlo, o poder hacer una mejor estrategia para combatir. Entonces, en temas de imágenes satelitales, uno prácticamente casi que en vivo, pero si no con 24 horas, ya tienes imágenes satelitales que son tomadas del día de ayer o pocas horas del día anterior, entonces te puede permitir evaluar la topografía. Ya hay muchas herramientas de monitoreo y que te generan data, información para poder plantear una estrategia y poder controlar los incendios de una mejor manera y también prevenirlos. Estamos conversando con Felipe Pazmiño. Felipe Pazmiño es gerente forestal de Aglomerados Cotopaxi. Específicamente en la categoría de ustedes, ¿qué hacen ustedes para poder aportar a esta prevención de los incendios, entendiendo que la naturaleza del trabajo de ustedes y la productividad depende de la naturaleza y de los bosques? Es correcto. Nosotros tenemos un modelo forestal basado en plantaciones forestales. Nosotros procuramos dar una alternativa y que la sociedad tenga madera y consuma madera de origen legal, con un manejo forestal responsable y proveniente de plantaciones. Creemos que mientras más plantaciones hayan, se reduce la presión sobre el bosque nativo. Tratamos de hacer conciencia y de que la gente consuma madera, porque pensamos que es el mejor elemento para construir, de decoración, para los muebles, con una huella ecológica positiva frente al plástico, tal vez al acero y otros materiales que requieren mucha energía, y que vengan y tengan una alternativa de uso de madera de fuentes manejadas responsablemente y de plantación. Entonces nosotros somos una industria donde tenemos 18.500 hectáreas de patrimonio forestal, de plantaciones forestales, principalmente de pino y eucalipto, y hemos trabajado muy de cerca con el gobierno para fortalecer programas de prevención y control de incendios forestales, ¿no? Cercanía con el Parque Nacional Cotopaxi, con el Ministerio del Ambiente, con los bomberos de la Tacunga, y hemos invertido nosotros en capacitación, en entrenamiento, tanto en Chile como en otros países, y aquí al interno hemos fortalecido. Pues los incendios forestales no es un problema de una empresa, se quema y se queman, no hay linderos, no hay fronteras que puedan parar un incendio. Entonces, a la final, el tema de incendios forestales hay que trabajarlo en un colectivo, en comunidad, con distintos actores, y eso es lo que hemos hecho para socializar, concientizar
y tener un equipo robusto de múltiples actores públicos y privados para poder combatir este problema. Muy bien. Estamos hablando sobre todo de educación. Yo creo que todo lo que hemos conversado, Felipe, nos lleva a la información, a la educación, a la reacción rápida, porque también no naturalizar un fuego que uno ve por ahí, es como que no, le dimos un fuego en la montaña, pero seguro alguien ya lo vio, seguramente ya lo notificaron, es como ese pensamiento de que el otro lo resuelve, el otro notifica. Sí pienso que también tenemos que tomar una postura como ciudadanos, porque lo dijiste, ¿no? Es un tema crítico, colapsa la ciudadanía reacciona, pero ya cuando el incendio se está tomando hectáreas y hectáreas y casas y campos y entonces creo que también tener la responsabilidad individual de decir, veo un incendio, marco 911, o sea, inmediatamente lo notifico. No importa que el 911 reciba 100.000 llamadas que dicen lo mismo. Exacto, o sea, lo que tienen que hacer es recibir la llamada, notificar para poder reaccionar rápido. Entonces, esta conversación me lleva a eso, ¿no? A comprender que la comunidad puede contribuir a evitar incendios. La principal forma es a través de la educación. Hablaste de fortalecer la cultura forestal en el país, que es mínima, podríamos decir, y de tener detalles básicos como no quemar basura, tener cuidado con los procesos en los bosques, porque ya el monitoreo sí depende mucho más del Estado y de la empresa privada vinculada con esta industria. Te agradezco. No sé si quisieras dejarnos con un mensaje final antes de concluir con esta entrevista que nos permite prepararnos para evitar futuros episodios como los que hemos estado viviendo. Sí, gracias, Clara. Sí, yo creo que a la final tenemos que estar informados. Yo creo que mucho de esto se da por desconocimiento, porque no miden las consecuencias, no sabemos que el riesgo es ahí, es latente, es inminente y tenemos acciones contrapuestas, ¿no? Entonces, nosotros seguimos trabajando para generar esa cultura forestal en el país, para posicionar la madera de origen legal, la madera proveniente de plantaciones forestales certificadas, manejar responsablemente, porque estamos seguros que los bosques son una aspiradora de carbono y contribuyen a mitigar el cambio climático y eso. Entonces, a la final, todos ser corresponsables de lo que pasa con la naturaleza, porque somos parte de ese ecosistema. Muchísimas gracias, Felipe, por tu reflexión final. Y nosotros continuamos con más de Nuestra Lupa cuando son las 2 de la tarde con 32 minutos. Eso quiere decir que vamos a ir a un corte. Nuestro tema, prevención de incendios forestales, entendiendo su impacto en el medio ambiente.